La obra educadora, el árbol de la educación, parte segunda, explicación de las ramas del árbol de la educación. Hemos escogido el árbol como un símbolo de la educación, incluyendo educando y educador, no solo por la variedad y espesura de las ramas que contiene, sino por considerar la forma en que se siembra, se cuida, se cultiva y se le quiere. Y en la medida que todo esto lo hagamos bien, su crecimiento, su verdor, sus frutos, en una palabra, el resultado será bueno por el cuidado exquisito. Ahora hagamos un resumen pequeño de los conceptos que contienen las ramas del árbol. El primer y básico concepto es Dios. Encontramos en la parte superior del árbol el nombre de Dios con una flecha, lo que nos indica que Dios es el creador del hombre, que lo cuida y lo protege, y que está en espera de que vuelva a él. Lo substancial que nos regala Dios es la gracia. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Sin la gracia, la vida del hombre es difícil, es obscura. Con la gracia de Dios, todo se simplifica, se eleva y se hace simple. Por tanto, educadores y educandos que prescindan de la gracia no lograrán la autenticidad plena en la realización del hombre. Número 2. El hombre. En la parte inferior localizamos el término hombre con una flecha hacia arriba, lo que significa que el hombre es criatura de Dios, depende de Él y tiende hacia Él. Está simbolizando la real vocación del hombre de fijar su mirada hacia lo alto para no olvidar su único y verdadero destino. Conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra, como lo leímos tantas veces en el Catecismo de Ripalda. Todas las demás criaturas solo nos sirven como medio para lograr la verdadera vocación. Sin embargo, el esfuerzo personal del educando es imprescindible, necesario en la obra educadora. El educando, como todo hombre, posee la libertad de elegir para que sus actos libres den el valor natural y el mérito sobrenatural a sus acciones. Así que toda educación se estrella y la misma gracia se frustra cuando el educando no colabora con su propio esfuerzo. En cuanto a las raíces del árbol de la educación, queda implícita la explicación en el número 4, que nos dice cómo y por qué nace con el hombre la educación. Número 3. ¿Qué es la educación? Esta rama se refiere a la definición descriptiva, nominal y esencial. Veamos. La descriptiva. Estudia, considera el ser, la utilidad, la conveniencia y el desarrollo de dicho concepto. Nominal. Origen o etimología del vocablo. Esencial. ¿Qué es en sí misma la educación? Número 4. El origen de la educación. ¿Cómo nació? ¿Cuándo se originó la educación del hombre? Esta nace, surge, cuando nuestros primeros padres cometen el pecado original
y quedan heridos por la concupiscencia, perdiendo la gracia y los dones preternaturales. Pero tales efectos no son exclusivos para Adán y Eva, sino que afectan a toda su descendencia, y es así que el hombre se convierte en sujeto de educación, buscando él mismo tanto los medios como las formas de la verdadera educación. Número 5. Finalidad de la educación. Que el ser humano alcance en el camino la relación y armonía entre su edad cronológica, su edad psicológica y su edad espiritual. Las personas, las acciones, han de tener una finalidad, de lo contrario se pierden, y esa finalidad ha de ser adecuada y trascendente. La educación tiene su finalidad próxima y su finalidad remota. La próxima es la finalidad que se busca cercana aquí en la tierra. La remota es la que se pretende allá en la eternidad. La felicidad temporal, que no consiste en placeres y caprichos, sino en la realización personal y adecuada con Dios en este valle. Para lograr esa finalidad, al mismo tiempo, se logra la felicidad eterna, que es la posesión de Dios. Número 6. ¿Cuándo se empieza a educar? Esta pregunta va directamente a los educadores, pues estando preparados y educándose a sí mismos, se van previniendo para educar a los sujetos con quienes trabajarán en lo posterior. Los educadores habrán de completar la obra personal con su autoeducación. Muy importante es la elección de estado. Primero, desde el momento en que el sujeto en edad elige su propio estado, sea el matrimonio, la vida sacerdotal o religiosa, o bien el celibato. Segunda, si es llamado o llamada al matrimonio, que piense en la prole y ya unidos en matrimonio, tener intención de procrear, y la madre, especialmente al concebir, ha de saber gobernar sus pasiones y amar entrañablemente lo que lleva en su seno. Número 7. ¿Para quién es la educación? La educación es para el hombre. Los animales no son sujetos de educación. La educación ha de ser para todo el hombre, su vida natural, su vida sobrenatural, su vida social. El hombre, no olvidemos, es un ser en el que hallamos una misteriosa y bella unión substancial de materia y espíritu, es decir, de alma y cuerpo. No son dos vidas, es una vida en la que ha de combinarse e identificarse la materia con el espíritu. Y a eso llamamos naturaleza racional. Número 8. ¿Qué se educa en el hombre? A todo el hombre en su parte espiritual y material, sus facultades, su temperamento, los sentidos, etc. Sus facultades, la memoria, enseñándole a ser concentrado y disciplinado, el entendimiento mediante la luz de la verdad, la voluntad, mostrándole el sólido bien y la auténtica libertad. El temperamento, el cual no podemos cambiar, pero hay que educarlo de forma que alcance su verdadero carácter, su auténtica personalidad, mediante la formación de conciencia, de la responsabilidad, de los sentimientos. Enseñarle a usar, desarrollar y a aceptar sus limitaciones y a orientar sus tendencias. Los sentidos, los cuales han de estar siempre sujetos a la razón para que jamás se impongan a lo superior.
Número 9. ¿Quién educa? Padres de familia, Iglesia y Estado. Aunque en la vida hay muchos que sin pretenderlo dan formación al prójimo. Sin embargo, aquí nos dirigimos a aquellos a los que pertenece el derecho y la obligación de educar. A los padres de familia. A ellos compete por derecho natural la educación de los hijos. Nadie puede quitarles ese derecho y han de hacerlo en lo natural y en lo sobrenatural. Pero no solo hablamos de derecho de los padres, sino de una obligación grave que deben y tienen que cumplir. En segundo lugar, a la Iglesia, para quien todos somos sus hijos, la cual fue fundada por nuestro Señor Jesucristo para conducir al hombre a su destino con medios humanos y divinos. Al Estado, el cual, si cumple con su obligación, ha de preparar al hombre para la tierra y para la convivencia con sus semejantes, sin impedirles directa o indirectamente la consecución del reino de los cielos. Número 10. ¿Cómo se educa? Jerárquica, armónica y gradualmente. La educación tiene sus condiciones y leyes científicas, las cuales proceden con fundamentos y experiencia. Por lo tanto, hay que saber educar. Arriba citamos los 3 conceptos que nos parecen fundamentales en la obra educadora. Jerárquica, educar al hombre en su naturaleza humana, pero con dependencia de lo sobrenatural. Armónica, lograr la madurez del educando en todo su ser, tanto en lo biológico, fisiológico, psicológico y espiritual, y en lo sobrenatural, tal como el acorde de las notas de una bella melodía. Gradual, en escala lógica y psicológica, entendiendo edades, individuos y circunstancias. Número 11. En relación a quién se educa, en relación a Dios, al prójimo y a sí mismo y a toda la creación. En relación a Dios, ¿quién es Dios? Nuestros deberes para con Él y lo que es Él en la vida del hombre. Para con el prójimo, ¿quién es el prójimo? ¿Qué debe cada quien a su prójimo y cómo ha de relacionarse con él? Para consigo mismo, por hoy solo comento que si el hombre conociera lo que es y lo que vale, llevaría una vida decente y hasta santa. Desgraciadamente el hombre se denigra a sí mismo con una vida indigna por no saber ni comprender el valor que tiene. Número 12. Y todo, absolutamente todo, y todos subordinados a Dios. De cada uno de estos puntos sintetizaremos de mi libro, El árbol de la educación, su contenido con un poco de amplitud.